Bienvenido seas al primer Top 2023 de películas buenardas disponibles en Netflix. Tendremos en esta lista películas de gente que ve el futuro a través de un beso, detectives que buscan eliminadores, mundos psicológicos, acción y más, mucho más. Sin más dilación, comencemos. Chupa. Si estás buscando una película de fantasía para ver en familia, esta nueva producción de Netflix es perfecta. En la misma seguiremos a un pequeño que viaja a México para visitar a su familia. Allí descubre a una criatura mítica que vive bajo el cobertizo de su abuelo, un joven cachorro de chupacabras. El chico pronto se entera de que su nuevo amigo Chupa y su familia comparten un secreto y que lo quieren atrapar. Para proteger a Chupa, el joven junto a sus amigos se embarca en la aventura más inimaginable de su vida. Esta es una historia que tiene como elemento central el folclore latinoamericano y de forma particular el impacto de la leyenda del chupacabras en el México de finales del siglo pasado. 10 días de un buen hombre. Si te gustan las películas turcas llenas de suspenso, debes ver este filme. La película es de thriller psicológico y se nos narra la historia de un abogado convertido en detective privado que acepta investigar el caso de una persona desaparecida sin saber que la búsqueda cambiará su vida para siempre. El vuelo de los ladrones. Película que relata la historia de amor entre una azafata y su pareja, quienes se organizan para robar un cargamento de diamantes en el avión para saldar una antigua deuda, pero las cosas se les complican cuando llevan en el avión a unos secuestradores y la pregunta es, ¿qué ocurrirá? ¿Lograrán hacerse con los diamantes? Si te gustan las películas de acción y drama, esta película podría interesarte y más ahora que tiene una cantidad de reproducción impresionante en la plataforma Roja. Eres tú. Todo lo que necesitas saber de la otra persona está en el... Película de fantasía romántica que trata sobre un chico que descubre que puede ver el futuro de las relaciones con solo un beso. Él nunca ha tenido una relación duradera, pero todo cambia cuando besa a la novia de su mejor amigo y ve su futuro felizmente casado y con hijos. La película es una comedia romántica con un toque de fantasía. Podrás pasar un buen rato y descubrir cómo las decisiones pueden cambiar nuestro futuro en las relaciones. Noche en la escuela. Película de drama familiar que trata sobre un pequeño travieso de 5 años que es juzgado en un ensayo general de su obra navideña. La pareja de la madre del niño lo defiende en el juicio y a medida que avanza, madura en su papel de padre. Merece la pena ver esta película para reírte y disfrutar de una historia conmovedora sobre la paternidad y el crecimiento personal. Ruido de fondo. Film de suspenso y catástrofes basada en la novela de Don DeLillo. Trata de un accidente industrial que sucede en una pequeña ciudad del medio oeste americano, causando así un desastre medioambiental y cubriendo la ciudad con una nube tóxica. El protagonista es un profesor que siempre ha vivido rodeado del ruido blanco de la tecnología, las señales electromagnéticas y el consumismo, pero ahora se enfrenta a su propia mortalidad. Esta peli mezcla géneros como la intriga, el thriller, el drama, el terror y la comedia nocturna. Luther, cae la noche. Luther con Idris Elba fue una de las series más exitosas de la BBC con 5 aclamadas temporadas. Ahora, Elba vuelve al papel de este detective obsesivo en esta película para dar caza a un peligroso eliminador que aterroriza Londres. Atormentado por el fallido intento de capturar al psicópata cibernético que ahora se mofa de él, Luther decide fugarse de prisión y terminar el trabajo cueste lo que cueste. A pesar de que la producción a veces se descarrila como queriendo desesperadamente convertirse en una especie de James Bond, el largometraje entrega el entretenimiento deseado. Los crímenes de la academia.
película basada en la novela de Lois Bayard. Nos ubicaremos en West Point, año 1830. Allí, un detective cansado del mundo es contratado para investigar discretamente la horripilante eliminación de un cadete. Pero el código de silencio de estos estudiantes obstaculiza su investigación, por lo que recluta a uno de los muchachos para ayudarlo a resolver el caso, un joven al que el mundo conocerá como Edgar Allan Poe. Si te gustan las películas de detectives y el terror histórico, esta es una opción perfecta para ti. Narvik. Abril de 1940. Los ojos del mundo están puestos en Narvik, un pequeño pueblo en el norte de Noruega, fuente del mineral de hierro necesario para maquinaria del villano de esa época. A través de 2 meses de feroz guerra de invierno, el villano recibe su primera derrota. Este es un drama bélico que muestra la resistencia y el sacrificio de los soldados y los civiles que se enfrentaron al villano de esa época. Aunque no está al nivel de Sin Novedad al Frente, es una muy buena película. 여보세요. Buksum debe morir. 엄마랑 같이 일하는 아저씨야. 하나만 여쭤봐도 돼요? 엄마 회사에선 어때요? Película de suspenso y acción que cuenta la historia de Jill Buksum, una eliminadora profesional con un índice de éxito impecable y madre de una adolescente. Aunque Buksum es una eliminadora de élite, la maternidad no se le da tan bien, así que decide retirarse para reparar la relación con su hija. En este magnético film, los dilemas de Buksum como madre y los momentos en que se cruza inevitablemente con su trabajo constituyen el retrato más emocionante de la conciliación laboral y familia llevado a la gran pantalla. Hambre. Interesante película tailandesa en la que convergen el arte gastronómico y la brecha entre las clases sociales. En la misma seguiremos a una chica proveniente de una familia pobre que posee un humilde restaurante. Bueno, un día su talento en la cocina llama lo suficientemente la atención para recibir una invitación a trabajar en un equipo de cocineros de élite bajo un exigente y desagradable chef. La idealización de los sueños, la frivolidad de las clases altas y la precariedad de las clases bajas se mezclan en esta película que, si bien lo hace con un tono muy irregular, mezcla desde Parásitos hasta Whiplash y El Menú. La mujer rey. Epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a esta mujer, quien es general de una unidad militar femenina. También seguiremos a Nawi. Bueno, juntas lucharon contra enemigos que acabaron con su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido. Esta película logra una magnífica hazaña: entregar un relato épico y lleno de acción sin sacrificar el desarrollo de sus personajes. 7 reyes deben ir al cielo. La serie The Last Kingdom, con 5 temporadas, es uno de los mayores éxitos de Netflix. En la trama, Alfred el Grande defiende su reino de las invasiones nórdicas, mientras que el prota, un sajón criado por vikingos, planea reclamar lo que le corresponde. Bueno, esta historia tiene su propio capítulo. Aquí el prota y sus compañeros se aventuran a través de un reino dividido con la esperanza de unir finalmente a Inglaterra en una historia con todo lo que funcionó en la serie. La elefanta del mago. Película basada en este cuento infantil homónimo. La misma cuenta la historia de Peter, un joven que busca a su hermana desaparecida desde hace muchos años. Gracias a una adivina del pueblo donde vive, Peter se entera de que su hermana está viva y que para hallarla tiene que encontrar primero a una misteriosa elefanta. Esta es una visión cautivadora de un cuento muy tierno. Su temática sobre reformular el sentido de la esperanza y la maravilla ofrecen valiosos mensajes para nuestros tiempos.
Antes de pasar a las menciones honoríficas, quiero pedirte un favor: dejar tu maravilloso like, comentar para que el video sea recomendado y suscribirte si esta lista es de tu agrado. Sin más, prosigamos. Era hora. 18 otra vez. Ruido. Hoy se cumplen 9 meses que no sé nada de ella. Perro perdido. Me llamo Chihiro. Glass Onion, un misterio de Knives Out. Secuela de esta película del año 2019, vuelve nuevamente nuestro detective favorito para descubrir quién es el culpable de la eliminación de una persona adentrándose en el mundo de gente de la alta alcurnia. El misterio central tiene suficientes giros apasionantes para mantenerte al borde de tu asiento sin enredarse más allá de lo plausible y lo lógico. Sin duda es una de las propuestas de misterios más entretenidas que ha dado Hollywood en año, con un interesante comentario social. Ahora ya tú conoces cuáles son las mejores películas 2023 disponibles en Netflix. Sin más, yo me despido, un abrazo fuerte, hasta mañana o quizá otro día.